Muy buenas tardes, bienvenidos y muchas gracias a todos por acompañarnos hoy en esta 36ª presentación de nuestra serie de seminarios web, webinars, o como lo he escuchado en español a veces, webinarios, que lo llamamos almuerzo y aprendizaje. Almuerzo, lunch and learn, como lo decimos aquí en Miami. Somos con temas actuales y diversos. Esta presentación será en español, lo tengo que aclarar porque generalmente tenemos en inglés también. Para aquellas personas que nos acompañan por primera vez, mi nombre es Jorge Sumaeta y soy el director principal de y acreditación de la Universidad Internacional de la Florida. Algunas aclaraciones de housekeeping para nuestro webinario, para nuestra sección de seminarios web. Primero que todo, que este webinar está siendo grabado. Segundo, que tenga en cuenta que sus micrófonos están siendo silenciados para facilitar la presentación, ¿no? Le recomendamos que durante la presentación utilice las herramientas de chat y las preguntas y respuestas Q&A ubicadas en la parte inferior de su pantalla para publicar, para hacernos sus preguntas, sus comentarios con respecto al webinar. El presentador las contestará durante o al final de la sesión, ¿no? Al final del webinar saldrá en su pantalla una pequeña notita agradeciéndole por su participación, pero también pidiéndole que por favor participen en esta encuesta que es bastante pequeña, pero que nos ayuda muchísimo para aprender de sus comentarios y nos provean con sus opiniones de esta presentación y nos ayude a prepararnos para presentaciones del futuro. Antes de presentarle a nuestro conferencista, nuestro panelista, nuestro ponente de hoy, quisiera introducir, presentar a un representante de Florida Export Finance Corporation por todo su apoyo y en la promoción de este webinar. Hoy tenemos con nosotros al señor Daniel Córdoba, que es el vicepresidente de Florida Export Finance Corporation, quienes nos hablarán unas palabras de lo que es el acrónimo FEFC, que cómo ayuda a las pequeñas y medianas empresas que están siendo consideradas para exportar sus productos. Con esto le doy una bienvenida a Daniel Cardona. Daniel, un gusto y un orgullo, un placer tenerte aquí en nuestro webinario. Gracias, Jorge. Mi nombre es Daniel Cardona. Soy vicepresidente de Florida Export Finance Corporation, o FEFC. Y me gustaría hablar un poquito sobre nuestra organización y nuestro mandato. Florida Export Finance Corporation, o FEFC, es una organización sin fines de lucro fundada por el estado de la Florida en 1993, con el fin de ofrecer consultoría de negocios, asistencia técnica, informativa y financiera a los exportadores de pequeña y mediana empresas que puedan necesitar ayuda y apoyo financiero, ya sea porque están establecidos recientemente, con poco flujo de caja, o su capacidad de financiamiento está maximizada, a pesar que dichos exportadores tengan un buen historial de crédito y manejan sus finanzas de manera responsable. Sin embargo, no pueden satisfacer las órdenes de compra de sus clientes extranjeros, y esta limitación les impide a expandir o crecer su empresa. Siendo FEFC una entidad sin fines de lucro, cuyo mandato es el aumentar las exportaciones y generar empleo en el estado de la Florida. Adicionalmente, FEFC es un rep participante del Regional Export Promotion Program con Exim Bank, el Banco de Exportación e Importación de los Estados Unidos. Es un partner del SBA, Small Business Administration, y DFC, Development Finance Corporation, programas federales de asistencia financiera a los exportadores y proyectos internacionales de financiamiento. El tener acceso a recursos financieros también establece como federales nos permite encontrar
y recomendar las mejores alternativas y opciones disponibles para los pequeños exportadores, basado en sus necesidades específicas, su industria y su mercado. FEFC es una incubadora de negocios y opera en cooperación con la comunidad de bancos y red de prestamistas y entidades financieras, las cuales emiten las líneas de crédito rotativas o envolventes, utilizando la garantía de préstamo de preexportación de FEFC como seguridad o mitigante de riesgo, y asegurando al cliente extranjero, el comprador, con una póliza de seguro de crédito o carta de crédito confirmada y revocable para mitigar riesgo de no pago. La línea de crédito es exclusivamente para financiamiento de órdenes de compra de sus clientes extranjeros y no incluye ventas domésticas, inventario o nómina. El banco o prestamista desembolsa directamente al suplidor. Los embarques deben ser relacionados en el estado de la Florida. La revisión y análisis de sus márgenes y ganancia es esencial para la determinación de participar en nuestro programa. El costo de financiamiento y seguro de crédito debe ser asimilado en el precio del cliente final. La garantía es válida por 12 meses y pueden aplicar a renovación hasta 5 años. La próxima. Next slide. En adición a proporcionar soluciones de capital a corto plazo orientadas a asistir a la comunidad de exportadores del estado de la Florida, FEFC provee soluciones de capital a mediano y largo plazo para el financiamiento directo al comprador extranjero a través de las garantías gubernamentales de financiamiento del comercio exterior. FEFC es un participante del Programa Regional de Promoción de Exportaciones, REP, del Exim Bank. Por lo tanto, funcionamos como una unidad de embalaje de préstamos para garantías de préstamos a mediano plazo y largo plazo. El financiamiento y participación de préstamo es realizado por una red de prestamistas en los Estados Unidos. El Export-Import Bank de los Estados Unidos, EXIM, es una agencia federal independiente y autosuficiente con un récord de 82 años de apoyo a los empleos de los Estados Unidos mediante el financiamiento de la exportación de bienes y servicios de los Estados Unidos. En la última década, EXIM ha apoyado más de 1.7 millones de empleos en los 50 estados de la Unión Americana. El seguro y garantía a mediano plazo de Exim Bank respaldan el financiamiento de bienes y servicios de capital que permiten a los exportadores o prestamistas estadounidenses ofrecer condiciones de crédito extendidas a sus clientes internacionales. El Export-Import Bank de los Estados Unidos, el EXIM, ofrece programas competitivos para ayudar a los exportadores estadounidenses a promover la venta de maquinaria y equipos pesados y livianos fabricados en los Estados Unidos, productos made in America. El Exim Bank emite garantía de préstamos a bancos comerciales, bancos en los Estados Unidos, para financiar directamente compradores extranjeros para la compra de tales productos estadounidenses. El propósito, como está aquí en la pantalla, el financiamiento a mediano plazo para la compra de equipo y suministros de origen estadounidense, términos y condiciones estándar para una facilidad de Exim Bank de medio plazo. Plazo de reembolso de hasta 10 años para montos financiados de 10 millones o menos. Pago de la primera cuota de un año desde el primer envío. Periodo de gracia. Pagos semianuales a plazo cada 6 meses, a partir de ese momento
cuotas iguales de capital más interés sobre el principal. 15% de pago inicial en efectivo, inyección de capital. 85% financiamiento. Costos anticipados estimados de 1.5% se puede incluir en el préstamo. Tasa de interés anual estimada de LIBOR a 6 meses más 4%, mínimos de 5%. Algunos prestamistas ofrecen el Wall Street Journal Prime, opción de tasa fija y variable. Tasa de cierre estimada de 1%. Tasa estimada de cobertura de riesgo, también llamada tarifa de exposición del EXIM. Todo lo anterior está sujeto a aprobación final del EXIM luego de recibir su solicitud. El monto del préstamo no puede exceder el 40% de plusvalía o equidad de la empresa. Súper. Estamos dispuestos y disponibles para contestar todas sus preguntas. Esperemos para poder asistir en su futuro. Gracias, Jorge. Gracias, Daniel Cardona. Daniel Cardona del Florida Export Finance Corporation, FEFC. Daniel, una información súper interesante. Y yo creo que es meritorio que en un momento conversemos porque es un tema bastante interesante para las pequeñas empresas en cómo desarrollan estrategias que incluyan este tipo de asistencia que provee el Florida Export Finance Corporation. Estamos, como bien sabemos, la Florida, Miami, está geográficamente en un pedestal en el sentido que podemos alcanzar muchos mercados internos y externos. Y por nuestro multiculturalismo podemos llegar a muchas comunidades. Yo pienso que es meritorio que en un momento conversemos y te invitemos a que hagamos un webinar contigo, Daniel Cardona, representando a Florida Export Finance Corporation. Muchas gracias, Daniel. Gracias, Jorge. Ni más ni más, vámonos con el gusto que ahora tengo de presentarles a nuestro ponente de hoy, el profesor Alfredo Lacayo Everts. Alfredo les va a hablar de Financial Qubits, una innovadora metodología de capacitación financiera visual que él mismo creó. Él es el autor de esta nueva metodología. Alfredo les va a hablar primero que todo, les quiero decir que Alfredo es director ejecutivo de Qubits Solutions Research Team. Él ha enseñado finanzas y contabilidad a través de su plataforma Financial Qubits a más de 1,000 personas en los Estados Unidos y Latinoamérica. El curso lo tienen en inglés y lo tienen en español. Alfredo ha sido gerente general de la industria de valores y corredor de la bolsa certificado en el mercado, en mercados internacionales. Es graduado en finanzas de la Universidad de la Florida, de UF. Por favor, sin esperar más, démosle la bienvenida a nuestro ponente de hoy, el profesor Alfredo Lacayo Everts. Alfredo. Muchas gracias, Jorge. Estoy contento de estar acá con ustedes. También agradecido con Florida Export Finance Corporation. Y bueno, como dicen, ¿verdad? Without further ado, entremos a la presentación para poder aprender algo diferente el día de hoy. Y acá estamos. ¿Okay? Esto se trata de aprender contabilidad financiera 100% visual y en tiempo récord. Muy bien. ¿A qué viene todo esto? Todo esto viene porque existe un problema grave. Aunque no se hable mucho de esto, este problema es real. El problema es que la mayoría de las personas en el mundo de los negocios no tienen una idea clara de cómo funcionan las cosas en finanzas y contabilidad. Eso es un gran problema porque finanzas y contabilidad son el lenguaje fundamental de los negocios. La causa de este problema es que el modelo actual, que viene del trabajo de Luca Pacioli del año 1494, en el que se basan todos los programas de capacitación financiera, carece de una explicación esquemática clara. Está basado en un mar de conceptos, hay un sinnúmero de conceptos que lo componen y esto hace que sea muy difícil de comprender. ¿Cuál sería la solución?
La solución sería una imagen holística clara que contendría a todos los conceptos tradicionales y sus relaciones de una manera puramente visual. Esto, naturalmente, acortaría el tiempo y el esfuerzo para comprender finanzas y contabilidad porque las imágenes hablan mejor que las palabras. Y pues tenemos esa imagen. ¿Okay? ¿A qué viene todo esto? ¿Por qué es que el mapa financiero tradicional es tan difícil de comprender? Bueno, a pesar de ser considerado por muchas personas el trabajo más importante en la historia del capitalismo, el mapa de Luca Pacioli tiene un grave problema. Es inmensamente complejo. Tiene un sinnúmero de conceptos que se relacionan de innumerables maneras posibles. Y eso hace que sea muy difícil de comprender. ¿Cómo podemos mejorar este mapa? Bueno, después de más de 10 años de investigación y desarrollo, logramos simplificar la imagen, logramos encontrar la red que ata a todos los conceptos tradicionales y sus relaciones de una forma completamente visual, que hace que sea mucho más fácil de comprender finanzas y contabilidad. Es una estructura de 2 pisos, como luego vamos a comprender, pero el mapa de arriba no es diferente que el mapa de abajo, sencillamente el mapa de arriba es la vista panorámica y el mapa de abajo es la vista al detalle. Por ejemplo, arriba tenemos el gran cuadrante o el gran actor de los activos. Activos se subdivide en activos circulantes, activos fijos y otros activos. Y así los demás cuadrantes también se subdividen en algo más específico. Esta claridad, por supuesto, hace que sea mucho más fácil comprender la educación financiera. Vamos a saltearnos acá un poco. ¿Qué tanto más fácil es comprender ahora? Bien, el tiempo de asimilación del modelo tradicional es por lo menos 1 año, y eso es siendo bastante generoso. El nuevo es 10 horas. El tamaño del modelo, el anterior, es un libro de texto, ahora es un solo diagrama. Según un estudio realizado por la Clínica de Pequeñas Empresas de FIU, Financial Qubits es el único programa de capacitación financiera basado en el nuevo mapa. Todos los demás programas de educación financiera se basan en el mapa revuelto de 1494. El mapa revuelto de 1494. Inclusive, aún las 10 mejores escuelas de negocios de Estados Unidos aún usan el modelo de 1494. Y este es naturalmente el caso con el resto de las escuelas de negocio en Estados Unidos. De hecho, no conocemos excepción alguna. ¿Okay? Este es el syllabus. Como pueden ver, es un syllabus completamente visual. El primer paso es aprender el nuevo mapa. El segundo es procesar la información. Y el tercero es evaluar la información. Entonces, aquí vamos a aprender el nuevo mapa, procesar, evaluar. Número 1, para aprender el nuevo mapa, vamos a comprender quiénes son los actores principales y cómo se relacionan conformando al nuevo mapa financiero. Para esto, vamos a dividir al nuevo mapa en 4 rodajas. Ahí está. Las rodajas son las 4 grandes cuentas, los 12 sectores, los 30 actores típicos, que esas serían las que normalmente llamamos las cuentas, y las 12 partidas fundamentales. Una vez que comprendamos a estas rodajas individualmente, las vamos a unir en un solo mapa. Ahí tenemos a ese mapa compuesto por esas 4 rodajas, y como ese mapa contiene a toda la información que necesitamos, está codificada en ese mapa, lo podemos usar como un decodificador de información financiera. ¿Qué quiero decir con eso? En el día a día de una empresa, de un negocio, existen transacciones financieras, como una aportación de socios, un préstamo bancario, compramos inventario al crédito, hacemos una venta al contado, pagamos dividendos, etc.
Resulta que todas esas transacciones financieras son divisibles en un píxel, le podemos llamar un píxel, se llaman partidas dobles. Siempre la riqueza sale de un bolsillo y entra a otro bolsillo. Entonces, resulta que esas partidas, podemos encontrar las respuestas a esas partidas acá en el mapa. Una vez que encontremos cuál es la partida que corresponde, es como decimos acá en Miami, hemos craqueado el problema. Y una vez que craqueamos el problema, es fácil saber a dónde corresponde la partida en los estados financieros, en el estado de resultados y en el balance general. Eso nos permite comprender lo que se llama contabilidad financiera. Entonces, aportación de socios por 10,000 es la número 1. Y así empezamos a poblar partida por partida, es decir, píxel por píxel, a los estados financieros que conforman a un negocio. Entonces, naturalmente vamos a poder hablar el lenguaje de los contadores porque nosotros mismos vamos a armar nuestros estados financieros. Una vez, bueno, esta parte le ayudará a comprender el significado de los estados financieros, una partida a la vez, y una vez que procesemos un mes de información financiera, la vamos a acumular para evaluarla como un todo. Es decir, esas transacciones que acabamos de ver, que una aportación de socios, que un pago de alquiler, que refinanciamiento de una deuda, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso como un todo nos da la visión panorámica de qué tan bien le está yendo a este negocio. Le hacemos 3 medidas de desempeño que son la utilidad, la rentabilidad, mejor conocida como el ROI, el retorno de la inversión, y la razón circulante para saber qué tan bien está este negocio. ¿Okay? Entonces, es tan fácil como eso. Número 1, aprender el nuevo mapa. Número 2, procesar información financiera a una hipervelocidad usando este mapa visual. Y número 3, evaluar la información financiera también a una hipervelocidad. Los objetivos del programa son 4. Número 1, hablar el lenguaje de los contadores en tiempo récord. Número 2, entender la filosofía detrás de sistemas como QuickBooks. Número 3, comprender el significado de los estados financieros. Y número 4, comprender los fundamentos del análisis financiero. Todo en 10 horas. Eso es tiempo récord. Bueno, aquí empezamos ya con lo que es la primera clase. QB Solutions Research Team, en colaboración con FIU Continuing Education, presentan Financial Qubits, capacitación financiera hiperrápida. Capítulo 1, el escenario empresarial. Parte 1, el escenario estático. Sección A, los actores principales. Empecemos por el comienzo. ¿Qué es un negocio? Y no me refiero que quizás vayamos a Google y pongamos qué es un negocio o que busquemos en el diccionario. No. Supuestamente, cuando realmente comprendemos algo, lo podemos dibujar. Si tenemos a un ingeniero mecánico, pues el ingeniero mecánico, nosotros esperamos que pueda dibujar las máquinas que trabajan. Si no las puede dibujar, pues implica que tiene puntos ciegos y no queremos tener puntos ciegos si tenemos un negocio o pensamos tener un negocio o trabajamos en un negocio. Entonces, por esa razón, es importante poder dibujar lo que es un negocio. Pero ¿será que se puede dibujar? Si yo les pregunto, ¿cómo luce, qué sé yo, un bote? Y ustedes dibujan esto, bueno, pues luce como un bote. Si yo les pregunto cómo luce un carro y ustedes dibujan esto, sí, luce como un carro. Pero un negocio es más difícil de dibujar porque no estamos hablando de un negocio específico. Estamos hablando del concepto de un negocio. ¿Será que se puede dibujar? Claro que sí. Y por la razón que un negocio se puede dibujar es porque todo negocio es una inversión. En otras palabras,
una apuesta en la cual arriesgamos riquezas hoy, esperando tener más riquezas mañana. ¿Cómo luce una inversión? Luce de esa manera. Esta parte de abajo sería el hoy. La persona tiene un rostro de preocupación porque el futuro el futuro es incierto. Y la persona espera ganar, tener una utilidad, en este ejemplo, de $10,000 en ese mañana. Tenemos el hoy y tenemos el mañana. Así luce la estructura básica de cualquier negocio. Bajo esa premisa surge la idea de tener un negocio. Ese es el periodo financiero que se refiere al lapso de tiempo bajo análisis. Aquí toma lugar toda la acción financiera. ¿Cuál acción financiera? Sea una contribución de socios, una compra de inventario al crédito, una venta al contado, etcétera. Todo ocurre en este escenario dentro del confín A-B. A siendo la apuesta y B siendo la ganancia. A propósito, la relación A-B, apuesta-ganancia, nos da la rentabilidad general del negocio o el ROI, el retorno de la inversión. En este caso sería el 10% porque apostamos 100,000 y ganamos 10,000. 10,000 entre 100,000 nos da el 10%. Los periodos financieros se pueden dividir en meses, trimestres, años, etc. Y la riqueza fluye en espiral, de esta manera. Ahora, ¿por qué fluye en espiral? ¿Porque se ve bonito? No, fluye en espiral porque al final de cada periodo es un punto de revisión en el cual nos preguntamos, ¿cómo nos fue en enero? ¿Será que nos debemos de salir de este negocio o nos fue bien y debemos volver a apostar? Vamos a suponer que nos fue bien y vamos a volver a apostar. Volvemos a apostar. ¿Qué tal nos fue en febrero? ¿Nos salimos o volvemos a apostar? Volvamos a apostar. Y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo podemos saber si deberíamos retirarnos o apostar de nuevo? Y si apostamos de nuevo, ¿cómo podemos mejorar el manejo de nuestras finanzas? La clave está en comprender finanzas y contabilidad, lo cual empieza aquí. ¿Cómo sabemos eso? Porque sabemos que todo ocurre dentro de este confín. ¿Qué ocurre acá? ¿Puede pasar cualquier cosa? No. Hay una estructura predeterminada que nos dice qué puede y qué no puede pasar. Y para ver lo simple que funciona, nos vamos a montar en un drone para poderla ver desde arriba. Visto desde arriba, vemos que no es más que un circuito, porque la riqueza sale del bolsillo del dueño del negocio o los dueños del negocio, pasa por acá y regresa al bolsillo del dueño o los dueños del negocio. Un circuito es algo que comienza y termina en el mismo punto. Por eso esto es un circuito. Toda la acción ocurre dentro de ese circuito. Entonces, comprendemos apuesta y comprendemos ganancia. Esto lo comprendemos. Pero, ¿qué ocurre entre medio de apuesta y ganancia? Es decir, ¿qué ocurre aquí? ¿Qué ocurre aquí? ¿Y qué ocurre allá? Visto en primera persona, como que nosotros somos el dueño o la dueña del negocio, ¿qué ocurre más allá del horizonte? Imagínense, si no comprendiéramos lo que ocurre adentro del negocio, pues quizás nos iría mejor si nos vamos a las máquinas de Las Vegas, porque si no comprendemos lo que ocurre dentro del negocio, solo vamos a ver que apostamos, a veces sacamos dinero, a veces no. A veces sí, a veces no. Pero no entendemos qué es lo que está pasando. Entonces, para saberlo, le vamos a seguir el hilo a la inversión en cada paso del camino. ¿Okay? Entre mejor comprendemos lo que ocurre allá adentro del negocio,
mejor tendrá a ser nuestro éxito en los negocios. Es decir, que entre mejor comprendemos lo que ocurre en el negocio, es menor el riesgo que tomamos cuando invertimos en un negocio. Para comprender cómo funciona, vamos a suponer que como socios invertimos $8,000. Ahí dice 8,000 unidades de riqueza, pero vamos a decir dólares. Invertimos $8,000 y los $8,000 que salen de nuestros bolsillos son los $8,000 que entran al bolsillo del negocio. Salen $8,000 de nuestro bolsillo, que son los $8,000 que entran al bolsillo del negocio. Ahora vamos a suponer que necesitamos $2,000 adicionales y hablamos con el banco. El banco nos presta $2,000, así es que salen $2,000 del bolsillo del banco y entran esos $2,000 al bolsillo del negocio. Como pueden ver, todo trata de una salida de un bolsillo y la contraparte es la entrada a otro bolsillo. Sale de un bolsillo, en este caso sale del bolsillo del banco y entra al bolsillo del negocio. Eso es lo que forma las cuentas de un negocio. Adicionalmente, supongamos que los productos y o servicios que nuestra empresa ofrece llaman la atención de otras personas. Y con tal de obtener lo que ofrecemos, estas personas, que normalmente llamamos clientes, nos dan sus riquezas a cambio de obtener lo que ofrecemos. Así es que salen $3,000 del bolsillo del cliente y esos $3,000 entran al bolsillo del negocio. $3,000 salen del bolsillo de los clientes y entran $3,000 al bolsillo del negocio. Finalmente, supongamos que gastamos $1,000 en el periodo. Así es que salen $1,000 del bolsillo del negocio y entran $1,000 al bolsillo de los gastos. Muy bien. Estas son las 4 consideraciones fundamentales que nos sirven para medir el desempeño de un negocio. Entonces, la primera pregunta es, ¿de cuánto es la inversión? Para poder medir el ROI, lo que nos interesa es, ROI es retorno de la inversión, lo que nos interesa es cuánto estamos arriesgando nosotros, sin tomar en cuenta cuánto está arriesgando en este ejemplo el banco. Nosotros arriesgamos $8,000, por lo cual la inversión es de $8,000. ¿Y de cuánto es la utilidad? La utilidad quiere decir ventas menos gastos. En este ejemplo, las ventas son de $3,000, los gastos son de $1,000, así es que $3,000 menos $1,000, la utilidad es de $2,000. Entonces, para sacar el ROI, sencillamente decimos utilidad entre inversión, o sea, $2,000 entre $8,000, el 25%. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que por cada $1 que estamos arriesgando o invirtiendo en el negocio, estamos obteniendo 25 centavos de regreso. ¿Eso es bueno o eso es malo? Eso lo necesitaríamos comparar contra la industria para poder saber si es bueno o si es malo. Muy bien. Estas 4 consideraciones nos dan las 4 grandes cuentas, que son fondos, activos, ventas y gastos. Y miren qué curioso. No importa cuál es su negocio. No importa cuál es el negocio de su familia. No importa cuál es el negocio del vecino. Todos los negocios, sin excepción, tienen estas 4 grandes cuentas. Toda la complejidad de un negocio deriva de estas 4 grandes cuentas, que son ventas, gastos, activos y fondos. 4 grandes cuentas son los 4 cuadrantes fundamentales o los 4 actores principales. Por ejemplo, fondos es igual a pasivos. Pasivos son deudas. Deudas y capital es igual a fondos.
Y fondos representa las fuentes de financiamiento del negocio. Cada vez que necesitamos financiamiento, eso viene de fondos. Es decir, que el dinero como tal no está en fondos. En fondos solo está el registro de dónde vino la plata. El dinero como tal está en los activos. Luego tenemos a los activos. Los activos representan al bolsillo del negocio. Es decir, representan a las riquezas del negocio. Luego tenemos a las ventas. Las ventas representan a la generación de riquezas del negocio. Y luego tenemos a los gastos. Los gastos representan las riquezas consumidas del negocio. Las riquezas consumidas del negocio. Muchas veces las personas de negocio o los dueños de negocios cometen el error de pensar que cuando compran inventario, eso es un gasto. No es un gasto. El inventario es un activo. Hasta que lo vendemos, se convierte en un gasto. Lo mismo si compramos muebles para la oficina. Esos muebles son parte de la riqueza del negocio, por lo cual son parte de los activos. No son un gasto. Cuando se deprecian o conforme se van depreciando, se van convirtiendo en un gasto. Entonces quizás tienen la pregunta de cómo sabemos cuándo sí es un gasto y cuándo no es un gasto. Hay un ejemplo que creo que es bien útil para poder hacer esta diferenciación. No fumo y no recomiendo fumar, pero el ejemplo es bueno. Si tenemos un cigarrillo y el cigarrillo está completamente nuevo, podemos decir que ese cigarrillo es 100% activo, 100% riqueza del negocio. Si fumamos el 25% del cigarrillo, ahora tenemos 25% cenizas y el 75% aún es útil. Eso quiere decir que tendríamos el 25% de gastos y el remanente, 75%, sería parte de los activos. Nos fumamos otro 25%. Ahora tenemos 50% cenizas. Las cenizas son el gasto. El remanente, 50%, sería parte de los activos. El punto es que gasto quiere decir riqueza consumida. Lo que se fue al mundo de la nada, normalmente para no regresar. Cuando eso ocurre, ahí tenemos un gasto. Un gasto. De lo contrario, no es un gasto. Si todavía tiene vida útil, aún es parte de los activos del negocio. Y eso es muy importante, especialmente con los inventarios, porque si declaramos el inventario como gasto al momento que compramos el inventario, eso es un problema porque entonces desvirtúa o no nos da claridad de cuáles son nuestros costos de operación, nuestros costos de inventario. Muy bien. Estos son los 4 actores principales del escenario empresarial. Ese es el escenario empresarial. Si la empresa hablara, nos diría cuál es la esencia de estos 4 actores principales. Si la empresa hablara sobre fondos, nos diría fuentes de mis riquezas. Eso diría sobre fondos, fuentes de mis riquezas. Sobre activos, diría mis riquezas. Recuerden, luego les vamos a preguntar. Sobre fondos, diría fuentes de mis riquezas. Sobre activos, diría mis riquezas. Sobre ventas, diría mi generación de riquezas, porque a través de la venta es que generamos riquezas. Y sobre gastos, diría mis riquezas consumidas. Claro, porque son las cenizas. Muy bien. También nos haría ver que todo gira en torno a los activos. Eso lo único que quiere decir es que los activos son el único cuadrante o el único actor principal que tiene un enlace, normalmente, con todos los demás cuadrantes. Activos tienen un enlace con fondos, activos tienen un enlace con ventas, activos tienen un enlace con gastos.
pero normalmente no hay un enlace directo entre ventas y gastos en el sentido que no es como que nuestros clientes nos paguen el agua. No, no es así. Los clientes les vendemos, ellos nos dan sus riquezas y nosotros sale de los activos y pagamos el agua. Muy bien. Y también la empresa nos haría ver que solo los activos existen. ¿Qué quiere decir eso? ¿A dónde está la riqueza que aportamos nosotros los socios? No están en fondos. Salió de fondos, pero no está en fondos. Está en los activos. ¿A dónde está la riqueza que salió del bolsillo del banco, que nos prestó el banco? No está en el banco. Está en los activos. ¿A dónde está la riqueza del dinero de la venta? Salió del bolsillo del cliente. No está en la venta. Está en los activos. Y lo que se gastó, lo que se consumió, se fue a los gastos, se esfumó, se convirtió en cenizas. Eso para nosotros no existe. Eso quiere decir que solo los activos existen y todo lo demás solo existe en papel. Muy bien. ¿Qué es contabilidad? Durante el periodo financiero, vimos que la riqueza fluye entre los actores del escenario empresarial, sale de un bolsillo y entra a otro bolsillo. La riqueza fluye en pares de entradas y salidas, como estaba mencionando, que sale de un bolsillo y entra a otro, y estas entradas y salidas se llaman partidas dobles. Partidas dobles. Las partidas dobles son los píxeles que conforman a la historia de un negocio. Los estados financieros no son más que eso, son un reporte que nos da la historia financiera de un negocio. Y esa historia está hecha por estos píxeles que se llaman partidas dobles. Por ejemplo, si conseguimos un préstamo bancario o si los socios hacen una aportación, sería esta partida, que es la partida número 1. Si hacemos una venta, riqueza sale del bolsillo del cliente y entra al bolsillo del negocio. Esa es la partida número 3. Si hay un gasto, sería una salida de los activos con una entrada a las cenizas, es decir, una entrada a los gastos. Esa es la partida número 5. Y si, por ejemplo, tuviéramos una devolución de ventas, sería una salida de los activos con una entrada a ventas. Esa es la partida número 4. Entonces, ¿qué es contabilidad? La contabilidad se refiere a la creación del registro de estas partidas dobles. El trabajo de los contadores o las contadoras es acumular la información y reportarla a los dueños del negocio. Le reportan esta información a los dueños del negocio y si los dueños del negocio manejan la contabilidad financiera, ellos van a poder interpretar la historia del negocio para poder tomar decisiones precisas que mejoren la rentabilidad del negocio. Bien. Finalmente, ¿por qué llevar bien los libros? Para poder responder esto, necesitamos poder definir qué es finanzas y qué es contabilidad. ¿Podríamos dibujar a estos conceptos y señalar sus semejanzas y diferencias? Claro que sí. ¿Qué es finanzas y qué es contabilidad? Contabilidad se refiere a las transacciones individuales, al registro de transacciones individuales, el cuadro pequeño, el detalle. Mientras que finanzas se refiere a la evaluación de transacciones como un todo, es el cuadro grande, es el panorama. Ahí empieza el análisis financiero. Una analogía que podemos hacer es que cuando vemos una película, han de saber que realmente nada se está moviendo. Es una colección de fotogramas, frames llamaríamos en inglés, de fotogramas individuales que dan la apariencia de movimiento. El conjunto de fotogramas conforman a la película. Para hacer la analogía, la contabilidad se refiere a los fotogramas individuales, mientras que finanzas se refiere a la película completa. Entonces, ¿por qué llevar bien los libros?
porque si los píxeles o los fotogramas individuales no son fidedignos, ¿cómo podemos esperar que la imagen completa o la película sea acertada? Si queremos información financiera acertada, necesitamos información contable precisa. Esta es la primera parte, esta es la primera clase del curso. El curso tiene 4 clases más. Fin de la sección A, los actores principales. La próxima vez veremos a los actores derivados si se registran en el curso. Les recuerdo, los objetivos del programa son hablar el lenguaje de los contadores en tiempo récord. Número 2, entender la filosofía detrás de sistemas como QuickBooks. No solo QuickBooks, pero sistemas como QuickBooks. Número 3, comprender el significado de los estados financieros. Y número 4, comprender los fundamentos del análisis financiero. Todo en 10 horas. ¿Cuáles serían los siguientes pasos si ustedes se quieren registrar en Financial Qubits y obtener el conocimiento de la contabilidad financiera de esta manera visual y en tiempo récord y tener un certificado de FIU, Educación Continua, y de nosotros del Qubit Solutions Research Team? Estos son los pasos. Número 1, registrarse en Financial Qubits. Financial Qubits normalmente cuesta $100 menos $25 por participar en este webinar. Un total de $75. Esta es, para poder tener el descuento, esta es la palabra clave, LL Web, y expira el sábado 16 de octubre. Aquí está el código QR, el QR code. Si tienen su teléfono celular, pueden sencillamente poner la cámara, no le tienen que tomar una foto, pero poner la cámara y los va a llevar a donde pueden hacer el registro. Les recuerdo que expira el sábado 16 el descuento de los $25. Número 2, ver los videos. Una vez que se registren, van a tener acceso a nuestro web app y van a poder ver los videos y hacer los ejercicios en el web app. Las respuestas están en el web app. Número 3, participar en la sesión virtual para procesar los estados financieros cuando lleguen a esa parte. Los horarios e información de contacto se los vamos a dar a continuación. Y número 4, tomar el examen final de Financial Qubits. Si sacan un 80% o más, obtendrán un certificado de FIU, de Educación Continua, y Qubit Solutions Research Team. Tendrán un mes para tomar el examen a partir del momento de inscripción. Como el curso solo toma 10 horas, pues un mes es más que suficiente tiempo. Esos son los horarios que tenemos por ahora para poder hacer el procesamiento de los estados financieros. Si ese horario no les resulta, pues nos pueden contactar, nos ponemos de acuerdo con algún otro horario. Estas son las mañanas, jueves 21 de octubre de 10 a.m. a 1 de la tarde. Perdón, el mismo jueves también, bueno, el viernes también, o por las tardes, sea el jueves o el viernes. Lo que les resulte mejor. Bien, eso es todo. Si tenemos tiempo, no sé si podemos hacer, Daney, las preguntas para los participantes. Perfecto. Ahí están las preguntas para ustedes, los participantes. Quiero abrir por acá el libro de trabajo. Dice, ¿cuál es el nombre del primer cuadrante? ¿Cuál es el nombre del primer cuadrante o el primer actor? Los vamos a tratar de esta manera. Acá a mano derecha es el cuadrante o actor número 1. Abajo es el número 2. A la izquierda es el número 3. Y arriba es el número 4. Entonces, para responder las primeras 4 preguntas, sería dar el nombre del primer actor, del segundo actor, del tercer actor y del cuarto actor. Aquí están las preguntas.
Y luego dice, ¿qué diría la empresa sobre el primer cuadrante? Entonces regresamos acá y ¿qué diría la empresa sobre el primer cuadrante? Que sería la pregunta número 5 y así sucesivamente vamos a ir en el mismo orden. De nuevo, este de acá a la derecha es el primer cuadrante. Abajo está el segundo cuadrante, a la izquierda el tercero y arriba el cuarto. Vamos a tener 5 minutos para responder a estas preguntas. Son las 1:11, vamos a la 1:16. Vamos a revisar las respuestas. Alfredo, te consulto. Hay una pregunta aquí pero de repente la respondes después de hacer el ejercicio o quieres hacerla durante el ejercicio. Si quieres, la hacemos después del ejercicio. Ok, perfecto. Ok. Un minuto más.
Ok, tiempo. Ok, entonces la primera pregunta, ¿cuál es el nombre del primer cuadrante? Correcto, fondos. Fondos es la respuesta correcta. ¿Cuál es el nombre del segundo cuadrante? Activos. Excelente. ¿Cuál es el nombre del tercer cuadrante? Ventas. Ventas es la respuesta correcta. Y número 4, ¿cuál es el nombre del cuarto cuadrante? Gastos, la riqueza consumida. Número 5, ¿qué diría la empresa sobre el primer cuadrante? Diría mis fuentes de riquezas. La mayoría tiene la razón. Luego, número 6, ¿qué diría la empresa sobre el segundo cuadrante? Diría mis riquezas. Número 7, ¿qué diría la empresa sobre el tercer cuadrante? Diría mi generación de riquezas, porque son las ventas. Y número 8, y última pregunta, ¿qué diría la empresa sobre el cuarto cuadrante? Diría mis riquezas consumidas. Ok, perfecto. Perfecto. Ok. Bien. Si quieres, Jorge, pasamos a la pregunta. Perfecto, Alfredo, déjame leerla. Y me parece muy interesante, te estaba escuchando hablar, primero que todo, la metodología, ¿no?, que has desarrollado, que ayuda a entender fácilmente y rápidamente estos conceptos que pueden ser muy complicados para diferentes personas que escapan o que no han tenido los estudios en estas áreas, pero más sin embargo se ayudan, o para una persona que está comenzando, ¿no? Tenemos esta pregunta: ¿cuál es el problema más típico que tienen las personas de negocios por comprender contabilidad financiera? Sí. Cuando las personas no comprenden contabilidad financiera, tienden a pensar que eso es algo que solo le debería de comprender su contador. Toman la posición de decir, bueno, si yo para eso precisamente es que contraté a mi contador porque no quiero lidiar con eso. Pero esto no es correcto, porque el contador o los contadores y los ejecutivos tienen dos trabajos completamente diferentes. El contador es un historiador financiero que reporta esta información de la historia del negocio por un periodo de tiempo determinado. El trabajo del dueño o la dueña del negocio o los ejecutivos del negocio es comprender la información que les está dando el contador y tomar decisiones en base a esa información. Si los ejecutivos del negocio o los dueños del negocio no manejan esta información, para ellos esto va a estar, como decimos nosotros, en chino. No van a poder descifrar qué es lo que le está diciendo el contador, qué es lo que le está diciendo los estados financieros. Por eso es que es esencial el que puedan dominar, no solo entender a grosso modo, dominar la contabilidad financiera, dominar el lenguaje de los negocios. Y ahora más que nunca, siempre es importante, más que nunca, con todas estas vicisitudes, toda esta incertidumbre que se vive por la crisis social, económica que ha creado la pandemia, es muy importante conocer íntimamente de manera financiera, contable, las compañías que uno maneja, ¿no? En las compañías grandes uno tiene el beneficio de tener contadores, financistas, pero en las pequeñas empresas y medianas empresas, el mismo dueño en muchas instancias es el que debe desarrollar ese tipo de conocencias para que puedan ser exitosos en navegar durante todas estas vicisitudes financieras, ¿no? Sí, absolutamente. Ahora es más esencial que nunca y pues por suerte contamos con una herramienta que facilita el camino. Ujú. ¿Qué le recomendarías a la pequeña empresa que está comenzando en Miami? ¿Qué le recomendarías? Obviamente primero tomar el curso, ¿no? Tomar el curso Sí. para comenzar. Pero, ¿qué le recomendarías? ¿Hay un tip que le quisieras dar?
Entiendo que tienen que desarrollar este tipo de habilidad, de conocimiento de manera bastante íntima para ser exitosos. Pero, ¿qué le recomendaría especialmente a ese pequeño empresario que quiere crecer, que quiere tomar ventaja porque como bien sabemos, toda crisis económica crea oportunidades como en muchos casos también se le cierra la puerta a muchos, pero especialmente para ese empresario pequeño que quiere maximizar su potencial, ¿qué le recomendarías? Le recomendaría que maneje bien el punto de equilibrio. El punto de equilibrio es un concepto, no es un destino. ¿Por qué digo esto? Normalmente los dueños de negocios, cuando quieren saber cómo están sus costos, y tratan de descifrar qué precio le deberían de dar a sus productos, ellos incluyen en parte de su cálculo, ellos dicen, bueno, el producto me cuesta, vamos a suponer, $40, pero además yo tengo que pagar personal, tengo que pagar renta, tengo que pagar luz y tengo pues algunos otros gastos administrativos. Y muchas veces le meten eso como parte del costo del producto. Y eso es completamente equivocado. Y eso nos quita la habilidad de poder ser competentes. ¿Por qué? Porque si otro negocio sí sabe hacer bien el cálculo del punto de equilibrio, esa persona va a comprender que lo tiene que hacer diferente. Esa persona va a saber que tiene que saber cuál es su margen de contribución. ¿Qué quiero decir con eso? Tenemos por acá $1. Bueno, ahí se ve, ¿verdad? Tenemos $1. Lo primero que queremos saber es, de ese dólar, ¿cuántos son nuestros costos de venta? ¿Cuáles son los gastos o los costos de venta? Que son todos aquellos gastos que están directamente relacionados a hacer la venta. Entonces vamos a suponer que son 40 centavos. De cada dólar, 40 centavos son de costos de venta, entre comisiones, entre costos del producto, entre empaque, todo lo que va directamente relacionado a poder hacer la venta. ¿Qué pasa con los otros 60 centavos? Los otros 60 centavos son lo que se le llaman el margen de contribución. ¿Cómo lo debemos de ver? Por cada dólar de venta estamos contribuyéndole, por cada dólar de venta le estamos contribuyendo 60 centavos a los gastos fijos. Hacemos una venta, vamos a suponer que vendemos plumas y la pluma, el precio de la pluma es de $1. 40 centavos son costo de venta para nosotros. Los otros 60 centavos de la venta son el margen de contribución. Entonces, vendemos una pluma, 60 centavos van a contribuir a la renta, al pago de los trabajadores, a la luz, etcétera. ¿Qué pasa si lo hacemos a como lo hacen, me van a disculpar, pero como lo hacen la mayoría de las personas en los negocios? Le meten el gasto fijo y piensan entonces que sus costos son mucho más altos. La verdad es que hay un punto que ese margen de contribución, esos 60 centavos, 60 centavos, 60 centavos, llegan a cubrir por completo el gasto fijo. Una vez que cubren el gasto fijo, ya no le están contribuyendo a los gastos fijos, sino que le están contribuyendo a la utilidad neta. Si no lo hacemos de esa manera, es como que si siempre tuviéramos que estar acarreando con el gasto fijo y tenemos que inflar los precios y no nos volvemos competentes. Entonces, eso es lo más, aparte de tomar este curso, ¿verdad? Lo más importante es manejar los costos y comprender el concepto, número 1, del punto de equilibrio y número 2, de la utilidad meta. ¿Cuánto tenemos que vender para llegar al punto de equilibrio y cuánto tenemos que vender para llegar a la utilidad meta? Eso es clave. Si no hay eso, no hay negocio. Excelente, excelente. Es súper interesante porque esto se aplica a la pequeña empresa y mientras te escucho hablar y cuando estamos aprobando, por ejemplo, los presupuestos a nivel de universidad, que últimamente es también una corporación, a pesar que es una entidad estatal, tenemos que regirnos por muchos de estos principios financieros contables. Y en algunas instancias, muchas de nuestras iniciativas académicas son completamente desarrolladas desde un punto de vista como una iniciativa privada, ¿no? Entonces, escucharte tan solo
me acarrae una serie de pensamientos en las cosas que tenemos que estar observando y lo que observamos, obviamente, para poder aprobar un presupuesto y tratar de ser sostenibles y competitivos al mismo tiempo, ¿no? Sí, O sea, los principios que compartes no solamente aplica a la pequeña empresa, también aplica a una empresa grande, ¿no? Macro, sí, claro, a claro, sí, nivel nacional y a nivel internacional. sí, sí, absolutamente. Este, vemos Tenemos, aquí, ajá, sí. Tenemos otra pregunta. Dice, con estos conocimientos, ¿una pequeña empresa puede llevar la contabilidad o siempre es necesario un contador? siempre es buena idea tener un contador, especialmente por la parte de los impuestos. Especialmente por la parte de los impuestos. Sí, es una buena idea tener un contador. No, no es como que por tener esto, entonces ahora bye bye al contador. Sí lo recomiendo. Perfecto, perfecto. Y parece mentira que se nos pasó el tiempo volando. Yo creo que al profesor Alfredo Lacayo Iberts tenemos que invitarlo de nuevo para seguir expandiendo en esta conversación y ver cómo seguimos ayudando a nuestra comunidad de negocios en el sur de la Florida y a nivel internacional, porque sabemos que bien cuando hablamos de desarrollo económico, de promoción y crecimiento de una economía, de cualquier economía, sea la de Estados Unidos o de cualquier país, estamos hablando del crecimiento de las pequeñas empresas, las cuales necesitan este tipo de conocimientos y sabiduría para poder ser exitosos. Voy a comenzar. Después de 30 y tantos webinars que nos sucede un percance técnico. Siempre habíamos podido trabajarlo, pero por alguna razón no se ha podido. Les quiero decir, comenzar agradeciéndole a nuestra compañera de trabajo, Miss Melissa Maldonado, Danae Barata, Sharon Smith, que son las asociadas por parte de FIU, que nos ayudan siempre en la parte técnica, en la parte de las preparaciones de todos estos webinars. También quisiera agradecerle a Daniel Cardona, que nos acompaña hoy día, a Licelia Bravo, y a ti, obviamente, Alfredo, profesor Alfredo Lacayo Ivers, por tu sabiduría, por tu conocimiento y por dedicarte a este concepto específico de cómo desarrollar nuevas metodologías financieras para que nuestros pequeños empresarios sean exitosos. Una vez más, quiero recordarles que al final de este webinar saldrá en sus pantallas un agradecimiento por su participación y les pediremos que completen una pequeña encuesta para que nos ayuden a mejorar nuestros siguientes ofrecimientos en términos de webinars. Y para concluir, les quiero recordar de que hoy hay un descuento que el profesor Lacayo ya lo ofreció de 25% de Qubits y que expira el 16 de octubre. Por favor, tomen ventaja de esas oportunidades. Antes de darle la palabra al profesor Lacayo, quisiera comentarles de que el jueves 4 de noviembre tendremos un webinar con el doctor Salimo Abdullah, que es el presidente de la Cámara de Comercio de Mozambique y es el representante de todas las cámaras de comercio de habla hispana y habla portugués en el continente de África. Es muy interesante, bueno, comenzamos nuestras conversaciones con el doctor Abdullah, me decía, pero sí hay latinos, personas de habla español y portugués y portuñol en el mercado, en el continente africano, y queremos lidiarnos, queremos que nuestra sede de hacer negocios sea Miami, que Miami sea el enclave donde los latinos de África y los latinos de Sudamérica lleguen a hacer negocios y a interactuar entre los dos continentes. Los invito una vez más, eso será el jueves 4 de noviembre, el webinar será de 12 a 1:30 también, una vez más con el doctor Abdullah. Con esto llegamos al final de nuestro webinar
Alfredo, te dejo la palabra para que te despidas de nuestra audiencia hoy. Compartiré este webinar con nuestros estudiantes de diferentes áreas en nuestro College of Business. Yo sé que ellos muchas veces no pueden por tienen en diferentes labores, no pueden participar, pero siempre les mando un email con el link para que ellos lo puedan observar y de repente te contacten directamente y te hagan preguntas, Alfredo. Con esto te doy la palabra para que te despidas de nuestro público. Bueno, muchas gracias, Jorge. Muchas gracias al equipo de FIU Continuing Education. Muchas gracias a Florida Export Finance Corporation también por todo el apoyo y espero que las personas que tomaron la clase de hoy aprovechen el descuento que se vence pues el sábado. Si tienen cualquier pregunta, dejamos pues nuestros emails. También nos pueden escribir a info@qubitsolutions.org o pueden escribir a Continuing Education para tener pues información del curso si la quisieran, pero también les dimos la información para que se puedan registrar y espero verlos pronto en clase. Gracias nuevamente y feliz tarde. Gracias a ti, gracias una vez más al profesor Alfredo Lacayo Ivers de Qubits. Les estamos agradecidos a todos los participantes. Les pido disculpas por las fallas técnicas del día, que ojalá no se vuelvan a repetir. Muchas gracias. Tomen ventaja de este descuento que les estamos ofreciendo. Esperamos verlos el 4 de noviembre en este webinar que ya les anuncié. Gracias por acompañarnos. Cuídense mucho. Gracias.